Voy a elaborar el examen ahora en vacaciones. Le voy a pasar todo lo que vimos relacionado con el nuevo origen del Golfo de México, que viene en el examen. Y quisiera que me dijeran ahorita pues, si quieren revisamos todo lo que vimos de este tema, para que quede muy claro lo que fue precisamente este trabajo. Lo primero que vimos fue precisamente la gran importancia que tienen los fósiles, principalmente los amonites, si recuerdan, en la determinación de lo que es la afinidad de su origen. Y recuerden que precisamente recientemente, de 2005 a 2009, se llegó precisamente a esta conclusión que vemos aquí, que el 39% de los fósiles liásicos que se encuentran en México, el 36% son de origen ceticiano. ¿Sí? Que el 7% precisamente corresponden a la parte del Pacífico, a la parte norte de Norteamérica, y el 15% de la parte del Pacífico relacionado con Sudamérica, en esa parte. ¿Sí? Esto sería lo que es la afinidad pacífica. Pero se pudo determinar aún si eran del Pacífico del Norte o del Pacífico del Sur, en esa parte, con el objetivo de poder precisamente mostrar que si la gran mayoría de ellos son el 36% son de origen ceticiano, entonces la búsqueda del origen de esa entrada está relacionada con el Golfo de México, ¿se recuerdan? De acuerdo con esto, entonces, se utilizó todo lo que fue el método paleoestratigráfico, si recuerdan, que nos permite establecer las condiciones de origen de los fósiles marinos que son microscópicos, principalmente lo que son arquitectas y dinoflagelados, para poder entonces, desde lo que sería el afloramiento en la parte correspondiente a la parte del mar de Tetis en Europa, que estaría en esta parte aproximadamente, seguir estas condiciones de separación de Norteamérica, de Europa y de lo que corresponde a Norteamérica, perdón, al norte de África, en esa zona. Como consecuencia, entonces, lo que se hizo fue ir buscando, a partir de ese afloramiento, las condiciones de avance de lo que fue el proceso de separación de los dos continentes y la llegada o entrada del mar de Tetis. Es decir, desde el punto de vista de la búsqueda, está relacionado todo este proceso tanto con lo que corresponde a la parte de la tectónica, o sea, la formación de lo que es el espacio de separación de los dos continentes. Aquí está precisamente África, aquí está Europa, y aquí está América del Norte, ¿se acuerdan? Y este es el crecimiento precisamente del mar Atlántico, esta parte que vemos aquí. Entonces, esta historia está marcada desde lo que sería la entrada del mar de Tetis por aquí, seguir en esta dirección, llegar a la parte de Canadá, ir hacia la parte de lo que es el borde de Estados Unidos, esa zona, para entrar a lo que es los datos que se tienen de lo que sería la parte del Golfo de México, basado en los estudios de petróleo mexicanos que tenemos precisamente en esta zona y de lo que erramos, que recuerdan, en esta parte. Entonces, vimos precisamente cómo las primeras evidencias que se tuvieron corresponden a la parte tectónica correspondiente a lo que se conoce como el rift del sur de Georgia, o de Georgia, en esta parte, que sería el límite de lo que es el bloque de la península de Florida, en esta parte.
la formación de lo que es la zona de rift que está en esta parte, que tiene una edad triásica en esas condiciones y que, si recuerdan ustedes, está siendo utilizado en Estados Unidos para poder almacenar el metano que se ha podido obtener de la explotación petrolera en Estados Unidos. Y aquí se tiene pues el almacén de este material. Y fue seleccionada porque se trata de una zona que, recuerdan, es una zona de una fosa tectónica que se comunica con la parte correspondiente hacia la parte del norte, en lo que será la separación de África en esta zona con la parte de Canadá y de Estados Unidos. ¿Verdad? Y se encontró que en la parte del Golfo de México, en esta parte, en lo que corresponde a la zona de Eagle Mines, que vemos aquí, en una serie de domos salinos se encontraron corrosiones de sal que fue datada precisamente por el método paleoestratigráfico y que se encontró que esa sal no es del Jurásico Medio, como se pensaba originalmente, sino que es precisamente del Triásico, en esta parte. Esta sal, entonces, muestra que ya desde el Triásico ha estado en mar, lo que es la parte del Golfo. Esto es un dato sumamente importante, pero ¿qué nos está indicando eso? Nos está indicando es que esta parte de aquí estaba comunicada con la parte que vemos hacia el norte. Y esa comunicación entonces es importante, ¿por qué? Porque precisamente ya para lo que corresponde a esta zona central, recientemente se tienen datos sísmicos muy bien marcados correspondientes a lo que es la secuencia pre y post SAN, que se llama, o sea, lo que corresponde a la parte del Triásico, la discordancia, vamos a ver, correspondiente a la separación del Triásico con la parte del Jurásico Medio, en esa parte, y el depósito de la sal en el Jurásico Tardío, en esas condiciones. Luego dijimos que teníamos que ir todavía más hacia el sur, y fuimos encontrando entonces que esta entrada tuvo comunicación con esta parte que vemos aquí, el Pozo Soledad y Zapotalío, en esa zona que vemos del número 4, y que se continúa hacia la parte del número 5 que vemos aquí, y aquí hacia la parte de lo que sería el bloque de Shorties, que está aquí marcado. Entonces, este es el camino que se siguió para ir buscando lo que sería la parte de Europa, la parte de Canadá, la parte de Estados Unidos, esta zona, y para entrar a lo que es el Golfo de México, a esta zona, y determinar la salida del mar de Tetis. Aquí está, se vieron los datos correspondientes a la determinación de esos tomos de sal, que fueron los que fueron utilizados para determinar la edad de la sal del Triásico y del Liásico, corresponde a la formación y los males. Esos son los fósiles que se encontraron en esa sal. Se avanzó hacia la parte correspondiente a la parte del centro. Y aquí utilizamos, si recuerdan ustedes, esta información del año 2014, ¿de acuerdo? Esta secuencia que vemos aquí es la secuencia A de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y su continuación hacia el sur que corresponde a esta parte que vemos en esta zona. Y entonces apareció aquí de manera muy clara lo que corresponde a la diferencia de lo que corresponde a los dos tipos de rocas que se encuentran debajo de la gran discordancia que fue utilizada precisamente como la base de lo que será la zona sedimentaria del Golfo de México. Pero eso corresponde a lo que es la hipótesis anterior, porque se ignoraba toda esta parte la parte de abajo. Como consecuencia, entonces, cambió por completo el concepto del origen del Golfo de una sola secuencia sedimentaria, sino que vamos a ver, ya vimos que existieron dos secuencias. Esta que es la secuencia presal de aquí, que se continúa en esta dirección para llegar a este punto, ¿sí? Esta sería la secuencia con detalle de esta parte de aquí de la entrada, hacia lo que es la parte continental.
continental. Y vimos que existen aquí tres unidades muy bien definidas por el ingeniero López Ramos en lo que corresponde a la zona de entrada de esta zona de Rift hacia lo que es la parte continental, en esa parte que vemos aquí. Esto es de gran importancia porque entonces nos permitió ver que hay una continuidad en esta dirección, y acá encontramos la continuidad ya en lo que corresponde a los afloramientos del Triásico y del Liásico, en lo que corresponde a la parte del suroeste de México, corresponde a los datos del 5 y del 5 que vemos aquí, para llegar a la parte correspondiente al Océano Pacífico. ¿Sí? Esa secuencia que vimos aquí corresponde precisamente a condiciones de correlación. Vamos a ver. ¿Sí? Correlación que se tiene de este punto que estoy marcando aquí con esa parte que vemos aquí, en esta parte. Eso corresponde precisamente a esas unidades meteorológicas de la parte del sur. Eso corresponde a la parte de lo que sería la parte del norte, en lo que sería lo que es actualmente el bloque de Sechal Peregrina, en la parte en donde se tienen las mismas secuencias. Se fijan, aquí está la cuarcítica Cualac, aquí está la cuarcítica Cualac también en Tlaquiaco, lo que son las petrozonas que vemos aquí en esta parte también, y el ambiente astuarino, en donde determinamos precisamente en la parte de Tamaulipas las condiciones de la presencia de un mar, que si ustedes recuerdan, apareció muy bien marcado con estos dinoflagelados que vemos aquí. Eso corresponde entonces al bloque de Sechal Peregrina. Aquí está. Estos son de afinidad epiciana y permitieron determinar además una edad precisamente correspondiente a lo que sería la edad cinemuriense, vaquiense, a lo que sería la secuencia durante lo que es el Triásico y el Liásico. Es decir, antes de lo que sería el inicio de la secuencia conocida hasta ahora, correspondiente al Golfo de México. Se determinaron también lo que son, aquí están los fósiles marinos y aquí están los fósiles continentales, que también dieron precisamente ese alcance estratigráfico que acabo de citar, correspondiente al Triásico tardío y al Liásico principalmente. Vemos entonces desde este lugar hacia la parte del sur, y aquí encontramos la continuación hacia la parte de lo que es el borde del bloque de Oaxaca, en esta parte, ¿verdad? Y determinamos lo que es el origen precisamente de las rocas triásicas y liásicas para la parte correspondiente a lo que corresponde al tiempo inicial del Jurásico. Y nos damos cuenta que aquí el cuarzo que se encuentra en César Arenisca es de tipo orogénico que vemos aquí. A diferencia de que vamos a ver aquí en esta parte, sí, para Jurásico medio, cuando se empieza a levantar la parte central del Golfo de México. El levantamiento del Golfo de México originó una erosión de lo que es el pasamiento del continente en esta zona. Se determinó esto porque se trata de una cuarcita, ¿sí?, constituida por cuarzo metamórfico. Y ese cuarzo metamórfico es de afinidad cratónica, ya no es de afinidad orogénica, sino cratónica. Esto es muy importante. ¿Sí? Y se llegó hasta la parte occidental de esta zona para poder llegar a esta parte, la zona precisamente de Oaxaca. En esta localidad de Oaxaca se encuentra muy bien marcado lo que sería un conglomerado prieto, lo que sería una zona de transición marina que está marcada por conglomerado, con flagelados, y también por lo que serían corales. Aquí vemos corales, y su paso al ambiente marino de la formación Rosario que vemos aquí, también determinada por medio, recuerden ustedes, de una monita que el doctor Cantú determinó de afinidad epiciana y de Liásico también, indicando entonces que esa sería
la localidad más al sur correspondiente a lo que sería la parte de entrada del mar desde acá hasta acá. Esto entonces llevó precisamente a relacionar esta localidad con lo que sería esta localidad que vemos aquí en la parte de Honduras. ¿De acuerdo? Aquí se ve la misma columna que se tiene en la parte de Rosario Nuevo. Aquí está el Rosario Nuevo. Y aquí la parte marina de Honduras. Y son las mismas secuencias sedimentarias, tanto para lo que sería la parte de rift como la parte post-rift. Aquí viene la aparición de las amonitas, pues esas amonitas se encuentran también en Honduras. Aquí está la referencia precisamente de Rogers del 2011 y su presentación en el Congreso de América del Sur del 2014. Bueno, las unidades están en la parte de lo que sería la parte de Oaxaca. Con base en esta información, entonces, creo que la determinación que había hecho el Travers en 1988 era de gran importancia porque él es el conjunto de la historia de todas las cosas tectónicas que vemos aquí, en esa parte, y determinaron algo muy importante. Determinaron que todas habían nacido precisamente en el Triásico, estas fosas, las fosas New Ark, y que de aquí hacia para abajo, o de aquí hacia el Golfo de México, entonces ya ha habido un levantamiento. Aquí lo ven, el levantamiento. ¿Por qué? Porque esas columnas desaparecen en lo que son estas fosas de la parte del sur, porque esa zona se levantó y se erosionó. Aquí está precisamente el levantamiento de los mismos. Como consecuencia, entonces, esto fue sumamente importante, porque entonces ya teníamos una evidencia previa de que toda esta zona del sur se había levantado. ¿Cuándo? Pues a partir precisamente del Triásico tardío, en esta parte, y que se había erosionado toda la parte superior en estas condiciones. Se continuó entonces con la zona de rift, y nos dimos cuenta que precisamente en la parte de México y del Golfo de México se caracteriza sobre todo porque se trata de un grave, es decir, de una gran fosa tectónica que va desde la parte de Canadá hasta la parte de México. Aquí vemos precisamente el grave, ¿sí? Y que si se estudiaba ese grave, precisamente por medio de la tecnología que se encontraba con los datos de compañías petroleras que perforaron esa zona en busca de petróleo, ¿sí? Pues entonces pues, se podría seguir la pista de la entrada del mar de Tetis desde el noreste hacia el suroeste. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen para que pregunten. Ok, ahorita lo que no he terminado de entender es si la entrada del mar de Tetis pasaba por la parte de Florida. Sí, por la fosa. Por la secuencia que mostró ahí. La fosa que está ahí. Ajá. Es aquí, mira, aquí está, es esta parte. Ok. Y después. Es decir, que aquí en esta parte se tiene lo que es el rift de separación de los dos continentes aquí. ¿De acuerdo? Aquí están los lugares de muestreo de las zonas perforadas por las compañías petroleras. ¿De acuerdo? Comienza todo esto, si se fijan, desde acá, desde la parte de Europa, en donde está la última evidencia del mar Teticiano. ¿De acuerdo? Entonces seguimos esta secuencia que vemos aquí para llegar hasta la parte del Océano Pacífico. Entonces tenemos nuestro basamento, luego tenemos el relleno de sal, después vino esa erosión y después vino lo que es el relleno La sal está en el Golfo de México, me quede claro. ¿Sí? Es decir, la sal corresponde a esta parte de aquí, mira. Aquí. Todo lo que vimos aquí corresponde al tiempo de separación de los dos continentes, Norteamérica para acá, con relación a la parte de África. ¿Sí está claro? Sí. ¿Se está bien para todos? Ok. Entonces,
Aquí está la localidad de Concepción Peregrina, aquí está la localidad del ingeniero López Ramos en la cuenca de Guayacocotla, y fuimos hacia la parte del sur, en esta dirección, para llegar hasta lo que es Acapulco. Pero recuerden que el bloque de Chotis estaba aquí, por eso es que en Honduras se encuentra la misma secuencia que está aquí, y continúa. ¿Me preguntas? Entonces aquí lo que es importante es que se buscaron lo que son los fósiles característicos de tipo teticiano que se encuentran en la parte de la formación Oboca, en la parte del norte de Tamaulipas en la Sierra Madre Oriental. Y aquí están los fósiles marinos y aquí están los fósiles continentales que se encontraron en esa secuencia. ¿De acuerdo? Y aquí están los resultados de estos análisis desde lo que sería la parte correspondiente a Bucechal Peregrina en la muestra 359, lo que sería la parte correspondiente a lo que sería la parte de los fosos Cordón 1, pistas Oquico y Cuatla en la parte del Golfo de México, ¿sí? Lo que correspondería a la parte de lo que es la formación de Guayacocotla, en la cuenca de Guayacocotla. También esa parte de Camaitlán que vemos aquí corresponde a Guayacocotla, y luego vamos hacia la parte del sur, correspondería a la parte de la formación Rosario, y el conglomerado Prieto en la parte del oeste, del norte de Oaxaca. Si vamos entonces ahora hacia entrar al Golfo de México, vamos a ir precisamente aquí, sería la parte de Europa, esta parte de aquí. Aquí está. Luego vamos a la parte de Canadá, con 5 fósiles, 5 pozos perforados aquí en la parte de Canadá, y 5 pozos perforados por Estados Unidos en la parte de Estados Unidos, en esta zona. Y llegamos lógicamente hacia la zona de contacto con la columna que vimos hace un momento. Aquí están los fósiles, miren, aquí están los nombres de los fósiles que se encontraron en la parte correspondiente a Bucechal Peregrina. Estos que vemos aquí están en azul porque son de origen marino, ¿de acuerdo? Estos son los continentales que se encontraron también en esta parte de la fosa de Tamaulipas, estos que vemos aquí, y aquí están en verde, ¿sí? Y son los que se encontraron, si se fijan acá, por ejemplo, en la parte de Canadá, ¿sí? En la parte precisamente de Canadá y de Estados Unidos, en esta zona, hasta llegar aún a lo que corresponde a la parte de Europa, en esa parte, ¿sí? Son los mismos grupos, miren, aquí están Dapodidium, Periodinia, Neulaus, están todos son los mismos, y aún de las partes continentales, ¿sí? Son los mismos fósiles continentales y los mismos fósiles marinos, ¿sí? Pero estamos viendo aquí que corresponde a la parte de Europa, y esto que vemos acá corresponde a la parte de México, y la parte de la fosa de Guayacocotla y de la Sierra Madre Oriental. ¿Está claro? Entonces, con esto se pudo ver que hay una relación muy bien definida desde lo que es la parte de Aquitania, en el sur de Francia, aquí, esa parte, con lo que sería la parte del norte de África, que son los montes Atlas, que vemos aquí, y lo que corresponde a la parte precisamente de Oaxaca, y hacia la parte de la Sierra Madre Oriental, en la zona de Quillú, en esta parte. Estos son datos que son de gran importancia porque nos permiten ver la aplicación de estos métodos desde el punto de vista intercontinental, ya no únicamente en un continente, sino aún entre continentes. ¿De acuerdo? Esto que vimos anteriormente corresponde a la parte correspondiente al Triásico y la parte correspondiente al inicio del Jurásico Medio, en esa parte. ¿Sí? Cuando estaba precisamente el mar Atlántico de este tamaño que vemos aquí, todavía no comenzaba la separación de la parte del sur, esta parte, ¿por qué? Porque en este tiempo es cuando cambia
la dirección, ¿no? Aquí eso corresponde al Jurásico medio clásico, ese proceso que vemos aquí de separación. Pero este que vemos aquí ya no corresponde al Jurásico medio tardío, ya, si se fijan, corresponde a un proceso que es hacia el suroeste. ¿Por qué? Porque corresponde a la separación de América del Sur de África. En este caso corresponde a Norteamérica de África, y en este caso, más reciente, de Sudamérica de África. Por eso es que cambió por completo el proceso tectónico. ¿De acuerdo? Y por eso es que vamos a ver que ya en la parte correspondiente al Cretácico, entonces ya estaba formado el inicio del mar Atlántico del Sur. Y eso es lo que es importante que recuerden desde el punto de vista tectónico. Es la razón por medio de la cual se tuvo precisamente esta separación. Aquí ven precisamente que para este tiempo, en el Terciario Adriano, se inicia la separación de lo que es el bloque de Guayacocotla y el bloque de Tlaxiaco, junto con el bloque de América del Sur hacia la parte suroccidental. Este proceso que originó que entonces, ¿sí?, por aquí entra el mar Atlántico, este que está aquí, en esa dirección, y llenará esta fosa que se va a ir formando conforme se fue desplazando estos tres bloques hacia la parte suroccidental. Y eso originó un proceso de compresión en toda esa zona, de tal manera que esto fue lo que originó ese levantamiento de lo que sería la parte del Golfo que cité hace un momento. Estos son datos de gran importancia porque nos permiten precisamente entender por qué toda esa zona, incluyendo la parte de México, fue levantada y por qué entonces se tiene para México aún rocas marinas en la parte occidental con fósiles que son pacíficos y también de aquí de México, autóctonos. ¿Sí? Se suspende entonces el paso del mar aquí, en esta parte. ¿Hasta cuándo aparece el mar? Hasta que comienza a separarse este bloque de la parte de África. El mar entonces ya entró por aquí y ya puede entrar a través de la fisura entre los dos continentes, en esta parte de aquí. Y fue invadiendo lo que fue anteriormente en la parte inicial del Golfo de México. Ahí están las dos etapas muy bien definidas. La etapa primero de depósitos triásicos y triásicos y levantamientos del Jurásico medio, Terciario Adriano, en esta parte. ¿Sí? Y esto está muy representado por la distribución que tiene la formación cuarcítica polar, está de color rosa aquí, que corresponde a lo que es el cuarzo cratónico, originado por la erosión de toda esta parte conforme se fue levantando. ¿Está claro? Estos son datos muy importantes desde el punto de vista tectónico. ¿Por qué? Porque nos permite primero ver por qué se suspendió la entrada del mar por aquí, en esta parte. ¿Y por qué entonces esta parte, ¿sí?, cambió por completo su estructura y su erosión se fue llevando a depósitos de sedimentos que están aún en Oaxaca, como lo vemos en esta parte? Aquí está ya la entrada, antes al mismo tiempo, Terciario Adriano, del mar de Tetis a esa parte, que esto va a irse hundiendo gradualmente en esta parte. ¿Sí? Y al irse hundiendo gradualmente, el mar fue avanzando entonces ahora sobre la sección previa del Triásico y Triásico, en esta zona. Aquí están los dos orígenes precisamente de la parte principalmente cratónica, esa de aquí, durante el levantamiento. Esa parte se levanta, se erosiona y sus depósitos están muy bien definidos en lo que corresponde a esa parte del Triásico. En la sección peregrina, esta parte del Triásico también en la parte de Oaxaca, esta parte, y también aquí en lo que sería la parte de Guayacocotla, en estas condiciones que vemos aquí. La determinación del origen
Pacífica Polar fue dada precisamente con base en su composición, con base en el cuarzo precisamente los feldespatos, principalmente. ¿Sí? Y eso nos está marcando aquí la Pacífica Polar, perfectamente de origen platónico. Y entonces, esto se relaciona con la parte de lo que es la cuenca de Guayacocota, en donde se determinó la formación Caguasas, vemos aquí, de origen completamente continental, ¿de acuerdo? Pero, aparte de tener un origen continental, de una edad aleniense. Y eso es sumamente importante porque nos está marcando el levantamiento de la parte central y marginal del Golfo de México. ¿Por qué? Porque no se encontraron aquí dinoflagelados. Al no encontrarse dinoflagelados no hubo entrada del mar en estas condiciones. Pero sí hubo depósitos entonces originados por el levantamiento, en donde se encuentran los lechos rojos con estos granos de tipo continental, con donde se ponen granos de esporas. Y esto corresponde a la primera etapa, entonces, que hemos citado. Corresponde entonces a las formaciones precisamente de Sachal, ¿sí? La formación La Boca, Rosario, Guayacocotla, ¿sí? Tiene también lo que sería el equivalente en las cuencas que son de tipo del corredor protohispánico, la formación de los gravens que vimos hace rato. Aquí vemos también lo que corresponde desde el punto de vista tectónico a lo que son las etapas de rifting, muy bien marcadas para esta etapa. Y luego ya el proceso de erosión de esta parte que se estuvo levantando. Y todo esto se obtuvo, como vimos, con los resultados paleoestratigráficos que vemos aquí. La adaptación e interpretación paleográfica de las unidades mitológicas, La Boca, Guayacocotla y Rosario. Y se complementó con los resultados morfotectónicos, o sea, los desplazamientos con base en la tectónica de placas. Vamos entonces en la etapa de la erosión. Y durante este proceso de erosión, los resultados son la formación Caguasas, la formación Palac y la formación Todos Santos, que son de tipo continental, precisamente. La adaptación entonces se hizo precisamente con base en la interpretación de las unidades estratigráficas que están aquí, ¿sí? y la Pacífica Polar y la Caguasas, y la elevación de toda la región central por medio del método morfotectónico, es decir, una tectónica de placas. Vamos a entrar entonces ahora a ver la parte correspondiente a lo que sería la zona, este estudio precisamente origen de la zona de erosión, y después viene de nuevo el hundimiento. Como consecuencia se tienen aquí condiciones bien marcadas de lo que corresponde a los depósitos durante el Pacífico aleniano en México que acabamos de citar. Están en estas localidades muy bien marcadas estas formaciones que son interpretadas como puntos de levantamiento que vemos aquí. Durante este proceso entonces se tuvo la formación del océano, perdón, del golfo de la parte posterior de la península de Florida y la entrada del mar aquí en el inicio de lo que sería la parte del golfo del mar Atlántico del Sur. Y aquí está la representación actual de la parte regional de México, que si miran todo eso que es rojo es la zona que se erosionó durante el proceso de levantamiento en esta parte de aquí. Eso estaba perfectamente bien marcado desde lo que corresponde a la parte de los animales de Sechal Peregrina, de Guayacocotla, la parte de la cuenca de Tampico Misantla y su conexión con la parte del Golfo de México en esta parte que vemos aquí. Y recuerden que entonces todo eso trajo consigo no únicamente problemas como de condiciones de erosión en la parte continental de la zona del Golfo de México, sino a nivel de toda Europa. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, lógicamente, se interrumpió el paso de
del Océano Atlántico que hubo en esa colisión. Al interrumpirse que sucedió con el Océano Atlántico, se fue levantando su nivel, ¿sí? Porque no había donde desaguar. Al irse levantando, entonces originó la inundación de toda la parte europea. Vamos a ver antes de un momento. Aquí está. Se inundó toda esta parte que aquí está, el paso precisamente del mar de Tetis hacia lo que sería la parte de Canadá, en esta parte de aquí. Aquí está la inundación correspondiente a la zona de España. Esta es España. Aquí está Marruecos, en esa parte. Todo esto se inundó. Y esto originó condiciones de generación de petróleo en esta parte principalmente, lo que corresponde a la zona de Alemania, la zona de Inglaterra, el Mar del Norte, la zona de Francia y la zona precisamente de Hungría, y toda esta zona que vemos aquí. ¿De acuerdo? Cuando desapareció esta inundación, cuando se separa América del Sur de África, entonces se pudo pasar el mar de Tetis de nuevo, ahora hacia la parte del sur. ¿De acuerdo? Las características de esas zonas inundadas precisamente en Europa están muy bien marcadas por lo que son las rocas de lo que corresponde al Jurásico Medio y Toarciano que vemos aquí. Son rocas de color negro que corresponden precisamente a un ambiente anóxico. Y el ambiente anóxico fue dado precisamente porque el mar no podía oxigenarse, no podía circular, ¿de acuerdo? Y esto originó entonces esos cambios tan notables también en la parte europea. Vamos a ver entonces ahora la parte que siguió en México. Conforme se fue enfriando el espíritu caliente que vemos aquí, entonces se fue hundiendo esta parte que vemos aquí con las zonas, las flechas azules. Aquí, en esta parte, se hunde lo que corresponde a lo que se conoce como la zona petrolera de México, ¿sí? Las zonas del sureste de México, esta que vemos aquí. Y el mar entonces no únicamente llenó esta cuenca que se estuvo formando en ese tiempo, sino que también ya pasó hasta la parte occidental, en esta zona. El hundimiento de esta zona está muy bien marcado por lo que es la formación Todos Santos, que vemos aquí en el continente. Ahí aflora, ahí se puede ir a mostrar la formación Todos Santos. Y ahí se encontraron precisamente granos de polen y esporas y dinoflagellados, que se encuentran ¿dónde? Acá, precisamente en lo que es la zona de petróleo mexicano, la zona productora de petróleo en esta parte, en el pozo Jicalango 101, que vemos aquí. ¿Sí? La entrada del mar en esta dirección para llegar hasta el Pacífico está marcado por el pozo Mesita 1, que tiene también dinoflagelados en esta parte. Estos dinoflagelados de aquí y de acá se encuentran precisamente en la que es la formación San Cayetano, en Cuba, en estas condiciones, para indicar la misma edad y las condiciones marinas que permitieron la conexión que tenemos aquí para llegar hasta el Pacífico, en estas condiciones. Esto es de gran importancia, ¿por qué? Porque no únicamente este proceso de enfriamiento fue utilizado por la entrada del mar, sino también el origen de lo que vamos a ver precisamente de separación. Aquí ven estas fechas. El bloque de Texas se empezó a desplazar hacia el occidente. El bloque de México se fue desplazando hacia el occidente también. Como consecuencia, entonces, esto fue originando una zona de subducción continua durante la formación del piso oceánico que vemos aquí. Ese piso oceánico que vemos aquí, entonces, ahora se encuentra, recuerden ustedes, a más de 10.000 metros de profundidad. Eso nos permite ver que el hundimiento fue sumamente rápido en lo que corresponde a esta zona de la triple unión del centro del Golfo. Si se hace una correlación entonces entre
del mar de Tetis en Europa, de San Cayetano, de Jicalango, de Todos Santos y de Mesita, vamos a encontrar algo muy importante. En el foso Mesita 1 se encuentran estos flagelados que vemos aquí. En la parte marina, precisamente, se encuentran en la parte precisamente del centro de Europa, esos mismos fósiles que vemos aquí en esta parte. Y aquí en la parte central del Golfo encontramos los mismos fósiles también marinos. Y si esto fuera poco, también la parte continental, el polen y las esporas es también correlacionable perfectamente desde la parte de Cuba hasta la parte que corresponde a la entrada del Golfo de México. Esto fue también de gran importancia porque nos permitió entonces en la parte del Rosario Nuevo ir buscando la discordancia que ya vimos que separa los dos grupos. Esa discordancia es sumamente notable. Aquí la ven, aquí está. Y se puede seguir por kilómetros. Y es como si estuviéramos en el centro del Puerto de México. Pero corresponde al mismo proceso de erosión en esta zona. Y precisamente en esta localidad que vamos a ver aquí se encontraron estos fósiles. Están aquí. ¿Sí? Aquí en esta localidad se encontraron fósiles que corresponden a la flora teticiana, que está en color rojo, desde aquí hasta acá, a la flora mexicana, que está en color amarillo, y a la flora precisamente del Pacífico. Esto es sumamente importante porque se trata entonces de organismos macroscópicos y además pues, son las amonitas que son los fósiles índices del Mesozoico y que se conocen desde hace muchísimo tiempo y se han estudiado con muchísimo detalle. Pues esto es una correlación de gran importancia. Bueno, pues esta discordancia es esta que vemos aquí, en el centro del Golfo actualmente. Aquí está la sal, esta es la sal precisamente, la secuencia de sal, que siempre se consideró como la zona básica, ¿sí? La base de lo que sería el Golfo de México. Pues ahora se sabe que no, que existió precisamente todo eso que vemos aquí, previo a la parte de la secuencia conocida del Golfo. Vamos a ver ya al Caluviano, vemos el desplazamiento del bloque de Texas, el desplazamiento del bloque de México y la separación, aquí se ve, ¿sí? De lo que es el bloque precisamente de Chorros, esa es la parte. Pero aquí, junto con el continente, con la parte continente, después vamos a el desplazamiento hacia el este, se da en lo que es el límite del Cretácico y el Terciario, en esa parte. Pero ven ustedes aquí estos puntos rojos que vemos en esta parte, que nos están indicando que toda esta parte se fue levantando, la parte marginal de esa zona. Y se fue entonces hundiendo la parte que vemos aquí de color negro, es el piso oceánico. Y el mar se fue extendiendo hasta donde llegan los puntos amarillos que corresponden a los salinos, pero ya no es la sal que vimos inicialmente, sino la sal ahora clásica, caluviana. Eso corresponde a lo que es el inicio de lo que es el Pacífico tardío. La separación de la sal permite determinar la amplitud que alcanzó el piso oceánico que se formó. Aquí lo ven. Este corresponde al piso oceánico que se encuentra, decíamos, a más de 10.000 metros de profundidad en esta zona. Originalmente esto estaba así, pero después llegó la separación a este nivel que vemos acá. Aquí está precisamente el proceso de separación
desplazamiento está muy bien marcado por lo que corresponde a la tectónica de la parte occidental del bloque de Texas. Originalmente se consideraba que el bloque de Texas tenía una zona de subducción en esta parte, para lo que sería la parte del Jurásico. Ahora se sabe que precisamente esa zona jurásica estaba en esta zona que vemos aquí, y que aquí estaba la zona de subducción. Es decir, el bloque de Texas se metió aquí, por debajo de este que acá. Miren, eso corresponde a Hildebrand, que ven ustedes aquí. Estos son dos trabajos excelentes, digo muy bien, de este señor, este investigador de Estados Unidos, uno del 2009, uno del 2013, en donde él precisamente demuestra que esta parte de aquí fue un continente que él llamó el continente de Rubia, aquí en esta parte, y que el bloque de Texas entonces, el bloque de Texas ¿sí? se metía por debajo de Rubia, que vemos ustedes aquí, en donde, aquí precisamente en esta zona. ¿Sí? ¿Esa zona a qué corresponde? A lo que es todo lo que es el bloque de lo que corresponde al cañón del Colorado. Aquí lo ven, precisamente esta sería el cañón del Colorado. Esa será la zona de subducción marginal. Y el cañón del Colorado, recuerden, que va en esta dirección para desembocar aquí en el Golfo de California. Entonces ahora ya se tienen pues, toda una serie de datos muy modernos, pues, nuevos, miren, de 2013, por ejemplo, de esta parte, y lo que tenemos nosotros en la parte más al sur. ¿Sí? Y eso que vamos a ver aquí ya es la parte de la integración paleogeográfica durante el mediano titoniano, la aparición en ese tiempo de los primeros batolitos de la parte occidental del bloque de México. ¿Por qué? Porque para ese tiempo en el mediano se inicia esta zona de subducción para permitir el desplazamiento rápido del bloque de México. Este desplazamiento fue el que originó que se cerrara el Golfo de México. ¿De acuerdo? Se cerró. ¿Por qué? Porque originalmente desembocaba aquí, si recuerdan. Pues ahora ya no pudo desembocar aquí, se cerró el Golfo de México. Y se originaron lo que son las rocas, primero de la formación tritoniana, la pimienta, que se encuentra distribuida en la parte no únicamente del Golfo de México, sino también de la parte continental, y la formación ESNA, que corresponde a una formación que se ha encontrado principalmente en lo que es el bloque petrolero de México. Ese es el origen de las rocas generadoras de petróleo, de lo que es el petróleo mexicano del Golfo de México. ¿Sí? Y llegamos al Cretácico entonces. Durante el Cretácico temprano ya se tienen evidencias muy claras de la separación del bloque de Norteamérica, que vemos aquí, hacia el noroeste, el incremento de la zona de subducción que vimos hace un momento, prácticamente, y la entrada del mar. Ahora es el mar precisamente Atlántico del sur, el que se mete precisamente por debajo del continente. Se conecta entonces al Atlántico con el Pacífico. Y esta es la historia pues, de lo que corresponde a lo que es el Golfo de México. Entonces esto es lo que viene en su examen, precisamente. ¿Perdón? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo puede volver a repetir cómo fue el cierre de lo que es el Golfo de México? ¿Cierre de qué? Del Golfo de México. Aquí, en el anterior. Aquí está. Sí, bueno, les voy a poner el anterior para que vean. Durante el anterior, sí, estaba comunicado precisamente todo hacia las partes del Océano Pacífico. Había comunicación, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió? Entonces, aquí estamos en el Caluviano Moscoviano, esta parte. Si entramos aquí al Quimeridiano, Titoniano, o sea, los dos pisos que siguen, entonces aparece lo que acabo de mostrar. Aquí está. ¿Qué sucedió con la parte occidental? Se levanta lo que es la parte occidental de México. ¿Por qué?
porque se acelera lo que es la subducción de la parte pacífica. Aquí está. Si se acelera y levanta entonces el borde en esta parte, se incrementa la formación de batolitos, indicando la presencia de la subducción, y se cierra por completo lo que es el borde. ¿Está claro? Se vuelve entonces una zona completamente anóxica. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo se oxigena? Hasta que entra de nuevo el mar, pero entonces ahora entra por acá. ¿Por qué? Porque entonces ya para ese tiempo, si se fijan, ya el desplazamiento ya había permitido que se tuviera la separación que vemos aquí. Porque ya América del Sur ya se desplazaba ahora hacia dónde? Hacia acá. Hacia el suroeste. ¿Me preguntas? Aquí está entonces toda la historia, miren, aquí está la historia, creo que sería la primera etapa marina, la etapa de levantamiento y la segunda etapa marina. Lo que se conoce hasta nuestros días es de aquí para acá, únicamente. De esto, fuimos los primeros precisamente en difundir precisamente estos nuevos datos que están bastante claros en el sentido de la lógica de lo que es la tectónica de placas y sobre todo en lo que se refiere a lo que son las evidencias paleontológicas que tenemos. ¿Tienes preguntas? Aquí están los pozos precisamente que se utilizaron de lo que es la formación Cayetano, la formación Taberna, la formación Huehuetepec, la formación de la sal, precisamente Caloriana, la formación Tepeji, la formación Tamar, la formación Bien. ¿Preguntas? ¿No? Y voy a pasar además una parte para que vean la importancia que tiene esto. Aquí ven ustedes precisamente la península arábiga. La península arábiga, si recuerdan ustedes, es precisamente un bloque de lo que fue el continente africano, que se separó hacia el noreste, ¿sí? de lo que es el borde actualmente de lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo, precisamente, y el Golfo y el Golfo que vemos aquí de acá, son precisamente dos ramas de una triple unión, si recuerdan. La tercera rama, ¿cuál es? Es lo que es el Rift del este de África. Esto es muy interesante porque precisamente aquí hay petróleo. Aquí en esta parte hay petróleo, en esta parte. Hay petróleo acá en esta parte también, en esta zona. Esta triple unión que vemos aquí es muy semejante a lo que tenemos en México actualmente. Y una de las cosas muy importantes además es que precisamente para que se haya podido separar la península de África, tuvo que haber habido un espacio libre, que fue este que vemos aquí. Casualmente, ¿cuál era el espacio libre? La continuación precisamente del mar del Tetis, el que entró por aquí, en esta parte. Estos son datos interesantes desde el punto de vista no únicamente de la tectónica de placas, sino también desde el punto de vista de lo que es la evolución tectónica correspondiente a la parte de la evolución tectónica de la Pangea desde el Carbonífero hasta la parte precisamente de nuestros días, hasta el Pleistoceno. ¿Por qué es importante todo esto? Porque aquí está el mar de Tetis, miren, aquí está el mar de Tetis,
aquí está precisamente el desplazamiento de los bloques siméricos que se desplazaron hacia el norte, en esa zona. En lo que se llama el segundo tetis, precisamente que vemos aquí. Pero vean ustedes el tiempo clásico temprano. ¿Qué sucede en esto que tenemos aquí? La abertura y la conexión del mar de Tetis hasta acá, en esta zona. Y después ya en el clásico tardío viene la conexión hasta lo que sería el Golfo de México y el Cretácico tardío en esa parte. Son lugares aparentemente muy lejanos en nuestros días, pero son muy cercanos incluso a fenómenos geológicos comunes. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede durante el Océano Medio? Estamos hablando en el terciario. Si ustedes recuerdan, en ese tiempo la India comenzó a acercarse ya a la parte correspondiente al sur de Así. Asia, en esa parte, ¿sí? Y en ese tiempo todavía el mar de Tetis, se fijan ustedes aquí, todavía atravesaba hasta dónde, hasta el Pacífico. Y aquí lo ven. Pero ¿qué sucedió después? Aquí. Ya estamos hablando del Eoceno. Para el Eoceno ya había comenzado a desplazarse el bloque de Shortland hacia esa parte que deca. ¿Sí? Y no únicamente eso, sino que entonces comienza a cerrarse lo que es el istmo de Panamá. ¿Y qué sucedió entonces con el Océano Atlántico? Originalmente, acuérdense, estaba comunicado el mar de Tetis con el mar Atlántico y con el mar Pacífico. Pues con este levantamiento de aquí originó una buena parte de lo que es la historia de Norteamérica. ¿Por qué? Porque esta corriente que vemos aquí del mar ya no pudo pasar acá. ¿Y qué sucedió entonces? Se formó lo que es la corriente del Golfo, que vino a cambiar por completo todas las condiciones climáticas de la parte de Norteamérica que vemos aquí, y no únicamente de Norteamérica, de Europa también. Y si ustedes recuerdan, ese cambio fue el que dio origen a lo que fue la gran glaciación que alcanzó, si recuerdan, hasta la parte correspondiente al terciario, aquí en la parte de lo que es Nueva York. En Nueva York se tienen evidencias clarísimas de que hasta ahí llegó precisamente la gran glaciación. ¿Por qué? Porque en el Parque Central de Nueva York se encuentran unos grandes bloques de rocas que corresponden al transporte por el hielo. ¿Sí? Recuerden que el hielo alcanzó más de 5 kilómetros de espesor en esa glaciación. De tal manera que el poder de transporte de hielos de 5 kilómetros de espesor pudieron transportar rocas arrancadas a la parte de la Sierra Madre, digo, a lo que es la parte de las rocallosas en el Canadá. ¿Sí? Esas rocas de Canadá se encuentran precisamente aflorando actualmente, que fueron acarreadas desde aquí hasta acá por el hielo. ¿Sí? En esa parte. Entonces, este tiempo es un tiempo sumamente interesante, y una de las cosas que están relacionadas con él, aquí lo ven, el punto caliente o la unidad triple y los volcanes activos. Aquí está el punto caliente. Aquí está precisamente lo que es una rama, la otra rama y la tercera rama. Aquí ven precisamente en tercera dimensión eso. ¿Sí? Y la evolución de esta parte que vemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En esa parte, en la imagen que vimos hace un momento, en esa parte. Pero vean ustedes lo que sucede precisamente cuando se tienen este tipo de procesos de separación. Dentro de poco, esta parte, como ustedes van a recordar, si va a comenzar a separarse, esta parte de aquí. Se van a conectar estas zonas lacustres y volcánicas y van a separarse ese bloque de la parte de África.
es lo que tenemos en México, precisamente aquí, donde tenemos este tipo de imagen. En el Golfo. ¿Mm? En el Golfo. No. En el Golfo tenemos un remedo de esto. En el Pacífico. Pero eso que tenemos aquí, ¿sí? Aquí. ¿Dónde está el cinturón volcánico transmexicano? Aquí está, miren, aquí. Si volteamos esta imagen y lo ponemos así, entonces aquí quedaría el cinturón volcánico transmexicano, esta parte de aquí. ¿Qué tendríamos aquí, en esta parte? Lo que es precisamente la fosa de Colima, donde está el volcán de Colima. ¿Dónde está el agua de Chapala? Aquí, en esta parte. ¿Dónde está la fosa de Nayarit? Acá. Esto es sumamente interesante y muy importante además, porque nos permite entender el proceso de formación de lo que es el cinturón volcánico transmexicano con base en la tectónica de placas. Aquí está. Es lo que tenemos como cinturón volcánico transmexicano. Una serie precisamente de alineamientos este-oeste, una serie de lagos, una serie de volcanes que corresponden de manera muy sencilla aquí en la parte de África. Esto es lo que vamos a ver. La cuestión del terciario. ¿Cuál es entonces aquí? Tenemos la fosa de Colima, la fosa de Nayarit y el cinturón volcánico transmexicano aquí. Entonces ya tienen una idea de cuál es el origen del cinturón volcánico. Bien, ¿tienen preguntas? Yo ya voy a preguntar sobre la parte correspondiente a... el ritmo del cuerpo, ya no. Muy bien, entonces, ¿cuándo quieren el examen? Sí, pero ¿qué día cae? Te recuerdo que regresamos el día 28. El 2, creo que sería 2 de abril. 28 de abril. 1 de mayo. 1 de mayo. Recuerden que esa fin de semana es enorme, porque el 5 de mayo es el viernes 2, el sábado 3, el domingo 4 y el 5 de mayo. ¿Y cuándo son las evaluaciones? Presentan todos. ¿Cuándo se suben calificaciones? Del 21 al... Todo depende de cuándo vayan a estudiar. ¿Sí? Fue desde las 6, desde el día 6 en adelante. Ajá. Hasta el 14. El 2 es el día máximo de certificación de calificaciones. Yo tengo que estar en el día 8 de mayo, entonces, ¿qué queda? 8 de mayo. 8 de mayo podría ser. El 8 de mayo. 8 de mayo, porque es hasta el 14 el límite de calificaciones. El 12. Ah, El sí. 12 no, ya tengo otro examen el día 12. Pero es lunes. Pero el 8 Ah, no, sería el 13. 13. Ajá. Martes. no, porque el día 14 tengo que dar calificaciones. Entonces el 8. Entonces el 8. Sí, ¿no?